Jóvenes, buen día. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Voy a compartir pantalla y empezamos a desarrollar nuestro tema, ¿ok? Un momentito. El pantalla y empezamos. Ya está. Listo. Bien, jóvenes. Esta semana nos toca ver la segunda parte de escritura. Debieron ver la semana pasada la parte uno que hablaba acerca de ortografía, ¿no? Las características de la escritura, como por ejemplo que era posterior a la oralidad, que además era menos compleja que la oralidad. Y si hablamos específicamente de características de la escritura del español, decíamos que era fonográfica y también asimétrica, ¿no? De forma predominante. Entonces, hoy día nos toca ver un aspecto más de la escritura que viene a ser la parte de tildación. Entonces vamos a revisar. Uy, creo que no he dejado hojitas en blanco aquí. Ya, vamos a ver entonces lo referente a la parte de escritura. Déjenme ver, no sé qué me está compartiendo. Yo creo que sí. Ya, sí estamos, ¿no? Ya, si en algún momento se van o compartan, me avisan, jóvenes, por favor. Vamos a empezar. ¿Ya? Listo. Bien, cuando hablamos de, en este caso, pues el acento como tal, habíamos dicho que era esa mayor fuerza de voz, ¿no? Entonces, el acento como tal viene a ser justamente ese rasgo prosódico que hace referencia a esa mayor fuerza de voz que nos va a permitir identificar la sílaba tónica de la palabra. ¿M? Y entonces vamos a poder hablar acerca de esta suerte de sílaba tónica, que recordemos cuando hablamos de fonología, al mover la sílaba tónica nos permitía identificar otros posibles significados, ¿no? Y hablamos del acento como fonema suprasegmental, que de alguna manera nos permitía diferenciar significados y nos hablaba acerca de ese rasgo de distintividad del fonema, ¿no? Entonces dice acá, el acento, vamos a poner acá, el acento es el rasgo prosódico, ¿cierto? Que hace referencia a esa mayor fuerza de voz. ¿Mm? Con la cual vamos a pronunciar una sílaba específica dentro de la palabra, que va a ser justamente esa sílaba tónica. ¿Mm? La sílaba con acento prosódico va a ser la que tiene, dice acá, mayor relevancia, mayor fuerza, mayor intensidad, a diferencia de las otras. Y encontramos aquí, pues, en esta palabra, por ejemplo, falsedad, ¿no? Falsedad, ¿no? Mayor fuerza de voz justamente en esta última sílaba, que sería la sílaba tónica. Si fuese en otra, quizá la fuerza de voz sonaría distinto, ¿no? Si fuese, por ejemplo, en la primera, sería falsedad. Si fuese de repente en la segunda, sería falsedad. Pero como es en la última, es falsedad. Entonces, a veces cuando uno tiene dificultad para identificar la sílaba tónica, debe centrarse en la pronunciación y debe ver dónde es que está esa mayor fuerza de voz. Si es que hay dificultades para identificar esa mayor fuerza de voz de forma inicial, lo ideal sería que pruebe cómo sonaría en otras sílabas, ¿no? Entonces de repente yo digo falsedad, ay, pero no sé dónde está la sílaba tónica, ¿no? Falsedad, falsedad, falsedad. Y entonces imagine usted que mueve esa sílaba tónica a una posición específica y pronúncielo con esa intensidad para ver si es realmente como suena la palabra, ¿no? Por ejemplo, si colocásemos la mayor fuerza de voz en la sílaba C, entonces podríamos decir falsedad, ¿no? Falsedad. Ah, no, no, así no es. O si decimos al inicio, falsedad, falsedad. Ah, no, tampoco es así. Y entonces ahí corroboraríamos de que la sílaba tónica se encuentra tal como recordamos la pronunciación de la palabra, que sería falsedad. Parecería que no habría problema, aparentemente,
¿no? Pero yo recuerdo que tenía en algunos ciclos un alumno que me decía que le era muy difícil identificar la sílaba tónica de las palabras, ¿no? Que para él la sílaba tónica podría ser cualquiera de las sílabas, ¿no? Y entonces intentábamos este ejercicio, ¿no? De pronunciar esa intensidad en otras sílabas o en sílabas específicas para ver, por ejemplo, dónde no podría ser. Y entonces, más o menos, tratar de ver dónde es que sí es en base a la pronunciación de la palabra que conocemos, ¿no? Bueno, en este caso era un tema más profundo porque su familia hablaba otra lengua, ¿no? Una lengua originaria, y entonces ahí tenía esa suerte de confusión, ¿no? Porque tenía como los diferentes tonos, ¿no? En base a las diferentes lenguas, y entonces eso le causaba interferencia. Pero para nosotros, que quizá en la mayoría somos monolingües de origen, entonces no habría mayor complicación. ¿Listo? Acá tenemos también otra palabra, franqueza. Y de repente, si a priori no identificamos la sílaba tónica, pruebe en cada una de las sílabas, ¿no? Si fuese, por ejemplo, en la última, podría ser franqueza. Franqueza. No, no es así, ¿cierto? O si fuese en la primera, podría ser franqueza. Franqueza. Tampoco. Franqueza. Tampoco. Y si fuese en la del medio, franqueza. Franqueza. Y entonces ahí podríamos detectar si es que tuviésemos alguna dificultad, quizá. ¿Ok? Pero básicamente el acento es esa mayor intensidad o esa mayor fuerza de voz que permite destacar la sílaba tónica de las otras sílabas de la palabra, que serían pues las otras sílabas, las sílabas sin tono, o sea, las sílabas átonas, ¿no? Entonces, tónico, porque tiene mayor tono, mayor fuerza, y átonas porque carecen de esa intensidad, porque no tienen esa mayor fuerza, ¿ok? En la pronunciación. ¿Listo? Ya saben, cualquier consulta, jóvenes, van escribiendo en su chat y lo vamos revisando. Si no, prenden su audio, sin problemas, ¿ok? Ya, avanzamos. A ver, esa intensidad, esa mayor fuerza de voz que nos permite identificar la sílaba tónica, nos va a ayudar a clasificar a la palabra, ¿no? Entonces, la posición de la sílaba tónica nos va a dar clases de palabra. Si lleva el acento en la última sílaba, va a ser aguda. Si lleva en la penúltima, va a ser grave. Si lleva en la antepenúltima, va a ser esdrújula. Y si le lleva esa mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima, pues se considerará sobresdrújula, ¿no? Sucede que no todas las lenguas tienen esta posibilidad de clasificación de palabras según la posición de esa mayor fuerza de voz, de esa sílaba tónica. En el caso del español, el acento es variable, pero existen, así como en el español el acento es variable, también existen lenguas donde el acento mantiene una posición fija. Entonces, se pueden ir añadiendo morfemas, se puede ir reestructurando la palabra, pero el acento se mantiene en una posición fija, quizá en una posición grave, ¿no? Entonces, así como el español presenta acento variable, existen también lenguas donde el acento presenta una posición fija, ¿ok? Tenemos aquí algunas palabras, por ejemplo, contempló, disolver, ¿ya? Carácter, resumen, mayúsculas, entréganoslo. Y estamos viendo que en algunos casos hay tilde y en otros casos no hay tilde, ¿no? Entonces, digamos que cuando nos piden realizar tildación de palabras, vamos a tener en cuenta esta sílaba tónica que va a clasificar a la palabra y también un conjunto de reglas, ¿no? Que en algunos casos nos va a indicar colocar tilde y en otros casos no va a llevar tilde, ¿sí? Entonces vamos a revisar un poquito acerca de esas reglas que nos van a ayudar con la correcta escritura, ¿no? En base a la tilde. La tilde suele ser esto que estamos viendo aquí, ¿cierto? Que conocemos desde siempre, esta rayita oblicua que se encuentra sobre las vocales, ¿no?
y que ayuda a, de alguna manera, resaltar esa mayor fuerza de voz, ¿no? Veremos que en algunos casos no lleva tilde, como por ejemplo en resumen, como por ejemplo en disolver, ¿cierto? Y eso tendrá que ver con las reglas que nos van a permitir colocar tilde y en otros casos no nos van a permitir colocar tilde, ¿ok? Entonces hay que recordar eso. La sílaba tónica, mayor fuerza de voz, nos permite clasificar a la palabra, ¿no? En aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. Entonces ya teniendo esa identificación de la sílaba tónica, habiendo clasificado la palabra, entonces recurrimos a las normas que establece la RAE para saber cuándo es que llevan tilde y cuándo es que no llevan tilde, ¿ok? Dice acá. Reglas generales de acentuación gráfica. ¿Listo? En el caso de las palabras, dice aquí agudas u oxítonas, como también se le llama. ¿M? Dice, presentan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Entonces, las palabras agudas se van a clasificar de esa manera, se van a denominar de esa manera, porque llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿cierto? Entonces, la última sílaba es esa llamada sílaba tónica, ¿ok? Y pues recordemos que estas palabras agudas van a llevar tilde. Recordemos, cuando terminan en N, S o vocal, ¿cierto? Depende de cómo lo veamos, ¿no? Podemos decir que hay muchas reglas, ¿no? Si quisiéramos detallarlas una a una, pero también podríamos decir que en realidad hay algo así como una sola regla, ¿no? Porque si usted recuerda esto, esta regla y estas excepciones de las agudas, las graves, las palabras graves van a ser exactamente lo opuesto en reglas y excepciones. Y las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, pues siempre se van a tildar, ¿no? Entonces podríamos detallar una a una las reglas o podríamos identificar que existe prácticamente una sola regla, ¿no? Una sola regla para recordar y las demás van a salir por añadidura, ¿ok? Entonces, en el caso de estas palabras agudas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿cierto? Se van a tildar cuando terminen en N, en S o en vocal. ¿Listo? En N, en S o en vocal. Entonces, una palabra aguda que termina en N, en S o en vocal va a llevar tilde. ¿Cómo está aquí? Por ejemplo, la palabra Superman, ¿cierto? Entonces tenemos ahí sílaba tónica, la última, va tilde. Compás, sílaba tónica, la última, termina en S, tilde. Tuité, sílaba tónica, termina en vocal, tilde. Sustituí, sílaba tónica, vocal, bueno, diptongo, pero finalmente en vocal, tilde. Samurái, sílaba tónica, última sílaba, termina en vocal, bueno, diptongo, pero finalmente vocal, tilde. Entonces recordemos eso. Las palabras agudas van a llevar tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. ¿Listo? Las demás terminaciones, no. Ahora, pero ustedes saben que siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Y en este caso, es así, hay excepciones. ¿Qué nos dicen estas excepciones? Entonces, si bien es cierto, la regla nos dice que tiene que terminar en N, ¿cierto? Tiene que terminar en S, o tiene que terminar en vocal. La excepción nos dice que si termina en Y, en la última columna, en Y, no va a llevar. Si termina en grupo consonántico, que ahora veremos, tampoco va a llevar. Entonces, estas van a ser las dos excepciones. Que la palabra aguda termine en grupo consonántico o que la palabra aguda termine en Y. Señora, pero la Y es como la I, ¿cierto? Suena como la I. Sí, pero la RAE dice que para efectos de escritura, si termina en Y, las agudas no van a llevar tilde. Y hablamos de grupos consonánticos. Grupos consonánticos es
cuando termina en dos consonantes, ¿no? Ese es un grupo consonántico. Pero ¿y si el grupo consonántico termina en S? ¿No? ¿Llevaría tilde? No, porque no solamente está terminando en S, sino está terminando en dos consonantes. Y eso se va a denominar para nosotros grupo consonante. Entonces, si recordamos estas dos excepciones, en realidad tendríamos casi todas las reglas y excepciones para efectos de tildación regular, ¿no? Entonces, tildación regular termina en N, en S o en vocal. Lleva tilde. Termina en Y. Las agudas no llevan tilde. Termina en grupo consonántico. Las agudas no llevan tilde. ¿Ok? Como por ejemplo, en estas palabras que tenemos aquí. Miren, tic, tacs. Si se dan cuenta, está terminando en dos consonantes. Y a eso le vamos a llamar grupo consonántico. Por eso es que no va a llevar tilde. Tenemos también mamuts, ¿cierto? Entonces vemos que está terminando en dos consonantes. A eso le vamos a llamar grupo consonántico. No lleva tilde. Sí, pero termina en S. No lleva tilde porque es grupo consonántico. Tenemos la palabra minigolf. Termina en dos consonantes. Grupo consonántico no lleva tilde. Tenemos la palabra convoy. Termina en Y. Tampoco lleva tilde. Las agudas que terminan en Y tampoco llevan tilde. Tenemos la palabra virrey. Termina en Y. Tampoco lleva tilde. ¿Ok? Entonces, si usted recuerda, esta regla cuando sí lleva tilde y estas dos excepciones cuando no llevan tilde las palabras agudas, ya lo tiene todo. Ya lo tiene todo de respecto a tildación regular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las graves son exactamente lo opuesto en la regla. En el caso de las graves dice que van a llevar tilde cuando no terminen ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Ok? Cuando no terminen en N, en S y en vocal, es que sí van a llevar tilde. ¿Se dan cuenta? Es todo lo contrario. Y en el caso de las excepciones, también es todo lo contrario. Entonces tenemos una palabra grave que termina en Y, sí va a llevar. Si tenemos una grave que termina en grupo consonántico, también va a llevar. Entonces, se dan cuenta, es exactamente lo opuesto. ¿Ok? Veamos este cuadrito de acá donde debería estar descrito. Mira, dice acá. Las reglas para las palabras graves, también llamadas llanas, denominadas también paroxítonas. ¿Ok? ¿Qué nos dice acá? Dice que presentan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Cierto. La sílaba tónica está en la penúltima posición. Y nos van a decir que la regla es que van a llevar tilde, ojo aquí, miren, cuando cuando no, acá está lo estoy marcando, cuando no terminen en N, en S o vocal. ¿Listo? Es todo lo contrario. Por eso, si usted recuerda la regla de las agudas, ya lo tiene todo. Las graves es lo opuesto. ¿Ok? Listo. Entonces las palabras graves van a llevar tilde cuando no terminen en N, en S o en vocal. ¿Listo? Como por ejemplo acá la palabra clímax. Si se dan cuenta, está terminando en X. Por eso es que va a llevar. Ramírez termina en Z. Por eso es que va a llevar. Aníbal termina en L. Por eso es que va a llevar. Cadáver termina en R. Por eso es que lleva. Álbum termina en M. Y por eso es que lleva. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Y si tuviéramos otra palabra, por ejemplo, no sé, galleta, detectamos sílaba tónica acá. Galleta. No va a llevar tilde. ¿Por qué? Porque termina en vocal.
¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tenemos una palabra grave, recordemos que es exactamente lo opuesto de la regla de agudas para efecto de tildación. Entonces, aquí no debe terminar ni en N, ni en S, ni en vocal. Y de esa manera llevará tilde. ¿Ok? Y en el caso de las excepciones es exactamente lo opuesto. Dice que si Y termina en Y, acá está, o si termina en el llamado grupo consonántico, aquí se encuentra, sí va a llevar tilde. Es exactamente lo opuesto a las agudas, ¿ok? Como por ejemplo en las siguientes palabras. Tenemos acá Clarence. Si se dan cuenta, termina en NS, grupo consonántico, y es por eso que sí lleva. Bíceps termina en grupo consonántico. ¿Mm? Masters termina en grupo consonántico. Records termina en grupo consonántico. Y por eso es que en estos casos sí va a llevar tilde. ¿Por qué? Porque está terminando en grupo consonántico. ¿Ok? Palabra volei termina en Y. Por eso es que lleva. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que termina en Y y por eso es que sí va a llevar tilde. Es exactamente lo opuesto a las agudas. Entonces, si no se quiere complicar la vida, recuerde la regla de las agudas y recuerde las excepciones, las dos excepciones de las agudas. ¿No? ¿En qué circunstancias no va a llevar tilde? Y entonces ya te lo tiene todo. ¿Ok? Regla y excepción para agudas, regla y excepciones para graves o llanas. En los otros casos, como decíamos, ¿no? En las esdrújulas y sobresdrújulas, vamos a reconocer que la mayor fuerza de voz, en este caso de las esdrújulas, ¿no? Va a tener en esta llamada, vamos a marcarlo aquí, ante penúltima sílaba. ¿Listo? En esta posición 3, que es casi lo que estamos viendo aquí. En esta ante penúltima sílaba. Como por ejemplo en palabras indómito, zoólogo, sándwich, fríísimo, cuídate. Entonces, detectamos esa mayor fuerza de voz, identificamos la sílaba tónica y si recae en la antepenúltima sílaba, entonces siempre va a llevar tilde, que es lo que nos dice la normatividad de la RAE. ¿Ok? Siempre va a llevar tilde. Y en el caso de las sobresdrújulas, también, ¿no? Uy, pues nos pasamos a las sobresdrújulas. ¿Dónde estarán las sobresdrújulas? ¿Por aquí? No, ya no está. Pero bueno, en el caso de las esdrújulas y sobresdrújulas, vamos a tener esa misma circunstancia. ¿Ok? De repente por ahí se borró esa diapositiva. Entonces vamos a poner acá esdrújulas y también vamos a poner acá sobre esdrújulas. ¿Listo? Y la posición va a ser la tras antepenúltima sílaba, como está en esta diapositiva inicial, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esta denominada sobresdrújula, siempre va a llevar tilde, ¿ok? Cuando tenemos la esdrújula, también siempre va a llevar tilde. Cuando tenemos la grave, va a ser cuando no termine ni en N, ni en S, ni en vocal. Cuando las agudas va a ser cuando sí termine en N, en S o en vocal. Y ahí le añadimos en cada caso sus excepciones. ¿Listo? Entonces recordemos siempre, las esdrújulas y sobresdrújulas siempre van a llevar tilde. ¿Ok? Las graves cuando no terminen en N, S vocal. Y las agudas cuando sí terminen en N, en S y en vocal. ¿Listo? Y a eso les añadimos sus excepciones y quedaría nuestra normatividad para palabras regulares correcta. Vamos a ver aquí, me parece que habían algunos ejercicios para poder ir desarrollando. A ver, déjenme ver por aquí.
Sí, ahí tenemos algunas palabras para revisar la tilde. Luego viene la acentuación gráfica de palabras monosílabas. Ya, monosílabos, hiato acentual, tildación diacrítica. Ya, vamos a revisar entonces este ejercicio de tildación para recordar un poquito esto que estamos viendo acerca de las reglas, que ya las conocemos porque ya escribimos de toda la vida, ¿no? Cuando hemos ido al colegio, mm, 5 años, 6 años, y empezamos en esta aventura de la escritura. Desde ahí ya colocábamos las tildes, ¿no? Entonces vamos a revisar algunas palabras para colocar tildes, ¿ok? Entonces les voy a dar un par de minutitos, ¿ok? Un par de minutitos. Y en su mente, ¿no? Más o menos, ¿cuáles son las palabras o dónde es que colocaría la tilde? Entonces nos piden aquí identificar punto uno, la sílaba tónica, ¿ok? Y luego dice aquí, aplique la tildación. Entonces, primero identifico la sílaba tónica y luego aplico la tildación, ¿no? Entonces, en un primer momento puede subrayar las sílabas tónicas y luego ver, según las normas, según las reglas, dónde es que vamos a colocar la tilde. ¿Ok? Y a ver, les dejo 2 minutos ahí. 2 minutos, vamos a ver, ya, aquí 2 minutitos. Quiero que te vieron mal, que ni siquiera hablas igual, tu mirada apagada, ya no se ve como antes más, ya no bailas como antes más, ya no ríes como antes más, pero ya no puedo, eso va a terminar, por eso vine, como director de cine, a decir que cambia tu rol y que es el libreto mejor que lo tires. Porque vine para rescate, insultado para combate, como Superman para salvarte, traje helado y chocolate, una pena tabla, vine para rescate, como un soldado para combate, como Superman para salvarte, te traje helado y chocolate, una pena tabla, no puedo verte así, era rosa y ahora. Daría algo que fuera cosa una sonrisa que me frustraba pero entiende que te quiero ayudar, que te quiero salvar, que no puedo despertar una que latir, que se fumes el tonto que no te valora, que encima no te hace feliz, que tiene apagada y a mí me da rabia porque eres fue para mí. Eso no va, no, ese bomba que no te mal, no, eso lo puede desbandar, pero lo voy a poner en su lugar, eso no puede seguir, eso no puede seguir, no, no, no. Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual. Tu mirada apagada, ya no se ve como antes. Ya no queda como antes más. Ya no queda como antes más. Ya no puedo. Eso está terminado. Por eso vine como directo de cine. A decir que cambia tu rol y que eres el libreto mejor que lo tires. Porque vine para mirarte, con mi sueño para contarte, superman para salvarte, me marqué helado y chocolate y una buena fregante, como un soldado de combate, como superman para salvarte, traje helado y chocolate y una buena charla. Listo, jóvenes, a ver, vamos a revisar las tildes. A ver, vamos a ver, ya sé que no se puede colocar todas las tildes ahí en el chat, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver aquí. Dice, vamos a ver acá, con color rojo, vamos a ponerlo para que se vea, ¿ok? Listo, en color rojo, ya está. Por ejemplo, aquí vamos a identificar sílaba tónica primero y luego vamos a colocar las tildes, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a ver acá, sílaba tónica, gandul, ¿ok? Tenemos acá porqués, tenemos acá cantaron,
Tenemos acá cibor. Tenemos aquí también ultimátums. Restituido. Acá. Luego tenemos sutil. Luego tenemos chate aquí en la T. Luego tenemos western. Ok. Luego tenemos friísimo, que sería esta segunda I. Luego tenemos records. Luego tenemos bistecs. Luego tenemos lápiz. Luego tenemos avaro. Luego tenemos sencillez. Aquí. Luego tenemos recítenoslo. Luego tenemos podium. Luego tenemos zigzags. ¿Ah? Luego tenemos dúctil. Luego tenemos luego tenemos spray. Luego tenemos sprays en plural. Luego tenemos acá tic-tacs. Luego tenemos espécimen. Luego tenemos especímenes. Carácter. Caracteres. Y por último, hábitats. ¿Listo? Entonces identificamos primero sílabas tónicas, según nos piden, y luego colocamos la tilde si cumple con la normatividad, ¿no? Por ejemplo, en esta palabra que dice aquí, gandul, observamos que sería una palabra aguda, vamos a ponerle aquí al costadito, aguda, pero vemos que termina en L, entonces no le vamos a colocar la tilde, porque tendría que terminar en N, en S o en vocal para poder colocarle la tilde, ¿ok? Tenemos acá la palabra porqués. La palabra porqués también vemos que es una palabra aguda y vemos que está terminando en S. Por lo tanto, sí le corresponde tilde en base a la norma. Cantaron sería una palabra grave, pero como termina en N no le vamos a colocar. Cibor también es una palabra grave y observamos que termina en grupo consonántico y por eso es que le vamos a colocar la tilde, por lo del grupo consonántico. Ultimátums, vemos que es grave y vemos que también está terminando en grupo consonántico, por eso es que también le vamos a colocar tilde, ¿ok? Restituido es una palabra grave y vemos que termina en vocal. En ese sentido, no le vamos a colocar tilde, ¿ok? Sutil es una palabra aguda, está terminando en L, no le corresponde. Chateen es una palabra grave, escribir bien grave, porque se me está yendo para otro lado, ya, grave, y termina en N, por eso no le vamos a colocar. Western es una palabra grave, pero está terminando en grupo consonántico, lo que nos da permiso para colocar la tilde. Frísimo. La mayor fuerza de voz está aquí, solo en esta I. Esta sola es la sílaba tónica. Frísimo. Sería una palabra esdrújula, por lo tanto, sí le vamos a colocar la tilde. ¿Ok? Records es una palabra grave, termina en grupo consonántico y por ello le vamos a colocar la tilde. Bistecs es una palabra aguda y termina en grupo consonántico, por eso no le vamos a colocar tilde. Lápiz, palabra grave, termina en Z, le colocamos la tilde. Avaro, palabra grave, termina en vocal, no le vamos a colocar la tilde. Sencillez es una palabra aguda, termina en Z, no le vamos a colocar tilde. Recítenoslo. Recítenoslo. Entonces, aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula. Por lo tanto,
le vamos a colocar su tilde, porque siempre llevará tilde. Podium, palabra grave que termina en M, vamos a colocarle su tilde. Zigzags, palabra aguda que termina en grupo consonántico, no le vamos a colocar tilde. ¿Ok? Dúctil, palabra grave que termina en L, colocamos tilde. Spray, palabra aguda que termina en Y, no va a llevar tilde. ¿Se acuerdan la excepción de las agudas? Termina en Y, no le vamos a colocar tilde. ¿Ok? El plural de sprays, que vino en examen de admisión, bueno, entre otras palabras, ¿no? Hace algunos años, era justamente esta, el plural de spray, sprays. Y entonces uno entraba en conflicto porque primero veía una Y y luego veía una I latina regular. Y entonces sucede que la RAE dispuso que en los préstamos lingüísticos recientes ya no se iba a colocar, digamos, el plural ES, como en rey, reyes, ¿no? Como en buey, bueyes, sino decía que lo más práctico sería hacer el cambio de I para solamente añadirle la S, ¿ok? Entonces, el plural de spray con Y es sprays con I latina, ¿ok? Ahora, ¿sigue siendo aguda? Pues sí, sigue siendo aguda porque la mayor fuerza de voz, la sílaba tónica, está en la última sílaba. Sin embargo, vemos que termina en S y eso ya nos da licencia para colocarle la tilde a sprays. Ahora, si fuese la mayor fuerza de voz en la I, la palabra sonaría sprays. Ah, entonces la tilde no va en la I. No, la tilde no va en la I. ¿Cierto? La palabra no es sprays, sino la palabra es sprays, ¿no? La mayor fuerza de voz va en la A, lo que genera un diptongo. Y entonces colocaremos la tilde en la A. Identificamos igual la sílaba tónica, ¿cierto? Sprays. Y la tilde en la A, porque ahí es que está la mayor fuerza de voz, genera diptongo y tenemos una sola sílaba. ¿Ok? Listo. Luego tenemos tic-tacs, también es aguda, se dan cuenta. Mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero vemos que está terminando en grupo consonántico. CS. Por lo tanto, no le vamos a colocar tilde. Luego tenemos las palabras espécimen. Entonces es esdrújula, ¿cierto? Y todas las esdrújulas se tildan. Así es que colocamos la tilde para la esdrújula. ¿Listo? ¿Qué sucede con la palabra espécimen, así como otras? Cuando se coloca el plural a esa palabra, la sílaba tónica se mueve. Entonces ya no se va a quedar en la sílaba P, sino va a migrar así. Ya va a ser especímenes. ¿Ok? Solo en el plural. Especímenes. La mantenemos como esdrújula, pero vemos que el acento se ha movido. ¿Ok? Esa mayor fuerza de voz, esa sílaba tónica que estaba en P de espécimen, se ha movido así, de especímenes. ¿Ok? Eso va a pasar en algunas palabras, como por ejemplo este de aquí. Luego tenemos carácter. Es grave, termina en R, así es que le vamos a colocar la tilde. ¿Listo? Luego tenemos caracteres. Se dan cuenta que va a migrar esta sílaba tónica. Ahora va a estar en re. ¿Listo? Caracteres. Va a seguir siendo grave, pero según la normatividad ya no le vamos a colocar tilde porque está terminando en S. Y las graves que terminan en S no llevan tilde. ¿Ok? Hábitats. Tenemos acá hábitats. Es una esdrújula. Así es que, sin dudar, colocamos tilde. ¿Listo, jóvenes? Entonces, cuando les den palabras, siempre lo ideal es identificar primero la sílaba tónica y luego poder ver si es que les corresponde tilde o si es que no les corresponde tilde en base a las reglas
¿no? Que conocemos y que acabamos de recordar y acabamos de ver, ¿ok? Y estas de aquí que no, si usted lo ve, no son muchas, ¿no? Usted recuerda, esdrújulas sobre esdrújulas siempre llevan tilde, ¿no? Esdrújulas sobre esdrújulas siempre van a llevar tilde, así es que lo descartamos, ya queda fijo en nuestra mente. Y en el caso de las agudas y de las graves, pues recordar esta regla. Llevarán tilde las agudas y terminan en N, ese vocal. No llevarán, perdón, llevarán tilde las graves si es que no terminan en N, en ese en vocal. Y recordamos pues sus excepciones, ¿no? La excepción de la aguda es que no va a llevar tilde si es que termina en Y o si es que termina en grupo consonántico. Y en las graves sí va a llevar tilde si es que termina en Y o si es que termina en grupo consonántico. ¿Listo? Y ahí tenemos esas dos excepciones que hemos identificado. ¿Ok? Hasta ahí. Bien, entonces avancemos porque esta es parte de la tildación llamada tildación regular. Entonces vamos a ver la tildación que se le llama especial. ¿Ok? Esta es la tildación regular. Vamos a ver la tildación especial. La tildación especial tiene que ver con dos aspectos. Ah, bueno, esta es la solución por si acaso, ¿no? Si no se entiende acá que hemos hecho mucho garabato, acá está, ¿no? Sílaba tónica y tilde. ¿Ok? Lo dejé por si acaso. Entonces, en el caso de tildación especial, vamos a encontrar algunas Profesora, disculpe. circunstancias. Sí, dígame. ¿Qué tal? Buenas tardes. Repito, solamente para cerrar la idea, quería, si es que me podría dar algún ejemplo de la excepción de grave y las agudas con grupo consonántico. Allá, aquí tenemos algunas. Por ejemplo, en este caso de las agudas, ¿no? Cuando tenemos aquí, por ejemplo, las agudas, no van a llevar tilde cuando terminen en grupo consonántico, como por ejemplo esta de acá, tic-tacs, ¿no? O por ejemplo esta de acá, mamuts o minigolf, ¿no? Entonces, cuando hablamos de grupo consonántico se refiere a dos consonantes seguidas, ¿no? Que es lo que vamos a encontrar en el español y que suelen ser muchas veces por palabras introducidas por préstamos. Pero bueno, dos consonantes seguidas. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las agudas, no vamos a llevar tilde. ¿Cómo en estas de acá? Tic-tacs, mamuts, minigolf, que no son muchas tampoco, ¿no? Tampoco van a llevar tilde cuando terminen en la Y como convoy. Y tampoco va a llevar tilde cuando termine en Y como virrey, por ejemplo. Diferente a las graves, que sí van a llevar tilde cuando terminen en grupo consonántico. Como por ejemplo esta de aquí, bíceps y todas estas similares, ¿no? Tríceps, ¿no? Forceps, ¿no? Porque si observamos termina en dos consonantes y entonces al ser grave, sí le da esta excepción la particularidad de llevar tilde. De repente alguien dice, pero ¿cómo va a llevar tilde si termina en S, ¿no? Pero es que no solamente está terminando en S, sino la excepción nos dice que si termina en grupo consonántico, las graves van a llevar tilde. Entonces, no es solamente que termine en S, sino termina en grupo consonántico, ¿ok? Como masters, records, ¿no? Y si terminas en Y, como voley, por ejemplo, también va a llevar tilde, ¿ok? ¿Listo más o De menos? acuerdo. Sí, muchísimo más claro, Muy gracias. bien, muy bien. Ese siempre es fundamental. Si usted recuerda las agudas, ya lo tiene todo, porque recuerde que las graves es exactamente lo opuesto. ¿Ok? Las agudas es fundamental porque eso nos da la base para tener en cuenta que las graves en normatividad es exactamente lo opuesto, tanto para la regla regular como para las excepciones. Ya, entonces vamos a ver ahora tildación especial. La tildación especial tiene que ver con monosílabos, tiene que ver con eh, hiatos acentuales, ¿no? La tildación especial tiene que ver justamente con estas circunstancias donde la tilde funcione como un elemento diferenciador, ¿no? Como, por ejemplo, en algunas secuencias conocidas como monosílabos e incluso en otras que no necesariamente son monosílabos. Por ejemplo, si tuviésemos, vamos a ver acá, ¿no?
A ver si está acá, no está acá. Ya. Si tuviéramos, por ejemplo, las palabras, lo que no he dejado una hojita en blanco por ahí. Si tuviera, por ejemplo, la palabra como, no es un monosílabo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene dos sílabas. Sí. Si tuviéramos la palabra dónde, por ejemplo, no es monosílabo porque tiene dos sílabas. Sin embargo, el cómo, dónde, cuándo, etcétera, ¿no? Entre otros, van a tener más de un valor, ¿no? Entonces vamos a encontrar algunas circunstancias donde el dónde, cómo, cuándo, etcétera, van a tener un valor como pronombre interrogativo, van a tener valor quizá como pronombre relativo e incluso podrían tener un valor, ¿no? En algunos casos como conjunción, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver ¿y qué valor va a ser, ¿no? En el caso de la escritura, por lo menos, nos van a decir lo siguiente, que estas expresiones que suelen funcionar como pronombres interrogativos o exclamativos, es ahí donde le vamos a colocar la tilde. Esta tilde especial, esta tilde diacrítica, ¿no? A pesar de que existen expresiones como estas que no son monosílabos, pero que cumplen más de una función, ¿ok? Entonces la normatividad nos va a decir que estas partículas, si funcionan como elementos interrogativos, van a llevar. Si funcionan como elementos exclamativos, pronombres exclamativos, también van a llevar. Pero cualquier otro uso no va a llevar. Entonces, por lo menos hay una división que nos permite identificar, ¿no? Y esta tilde especial nos va a permitir identificar cuándo una expresión va a tener más de un valor y nos va a decir incluso cuál es el valor que le va a dar esa tilde, ¿ok? Pero regularmente y tradicionalmente se habla de los monosílabos. Y entonces sucede que los monosílabos, en algunos casos, van a tener un solo valor y en algunos otros casos van a tener dos o más valores significativos. Entonces, así como la tilde diferencia estas expresiones que no necesariamente son monosílabos, la tilde especial también va a ayudarnos a diferenciar cuándo es que los monosílabos van a cumplir una función o van a cumplir otra función. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, ahora que veamos la expresión de pronto él, ¿no? Entonces uno ve él y reconocerá que a veces lleva tilde y a veces no. Pero yo he visto él con tilde sin tilde, cierto. Pero cuando funcione como quizá pronombre, sí es que se le va a colocar la tilde. Y cuando funcione como artículo, no va a llevar. ¿Listo? Entonces, esta tilde que se utiliza en estas circunstancias es una llamada tilde diacrítica, que permite diferenciar usos, significados, valores a las expresiones. ¿Ok? Ahora dice acá, los monosílabos, mono, una sola sílaba, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Una sola sílaba. Son palabras que están compuestas por única sílaba y estos se escriben sin tilde, ¿cierto? Los monosílabos que tienen un solo valor significativo no van a llevar tilde. ¿Listo? Los monosílabos no llevan tilde. Solamente van a llevar tilde los que tengan más de un valor significativo. ¿Ok? A ejemplo de monosílabos, por ejemplo, ve, vi, vio, pie, quión, fui, ruin, fui, di, dio, seis, pez, fe, ti, pan, mes, guión, truán. De estas palabras hay algunas a lo que por alguna razón uno suele colocarle tilde. O sea, uno lo ve y dice, aquí va una tilde, ¿no? De repente, por ejemplo, esta palabra guión, ¿no? Entonces a veces uno ve guión y le dan ganas de poner la tilde. ¿Por qué? Porque la regla, que es esa palabra aguda que termina en N, lleva tilde. Entonces yo digo, pues mira, acá termina en N, entonces le pongo la tilde, ¿no? ¿Cierto? Pero hay un detalle. Las palabras en sus diversas clasificaciones, agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, no hace alusión a los monosílabos.
¿Se dan cuenta? Agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas cuando tiene más de una sílaba. Si tiene una sola sílaba, no se aplica esas reglas que hemos visto. Entonces aquí a la palabra guión, ¿no le vamos a poner tilde? Pues no. ¿Pero por qué? Si termina en N, dan ganas de ponerle tilde. Si usted analiza la estructura, ¿qué va a tener? La K es margen silábico anterior, la N, margen silábico posterior. ¿Y en medio qué cosa hay? El núcleo. Y el núcleo está constituido, estructurado por dos vocales, porque es un diptongo. Entonces todo esto es una sola sílaba. No encaja en la normatividad de reglas para tildación de agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. ¿Ok? Entonces, por más que usted le dé ganas de colocar tilde a la palabra guión, no lo hagan. ¿Por qué? Porque es un monosílabo. ¿Y qué dice la RAE acerca de tildación para monosílabos? Que no llevan tilde, excepto las excepciones que vamos a ver, ¿no? Como tilde diacrítica, pero no como tildación regular. ¿Ok? Esta palabra también, ¿no? Dios, yo he visto ahí que le colocan la tilde, Dios. Y digo, ¿pero por qué lleva tilde? Y me dicen, porque es del verbo dar. O sea, me dicen, porque es del verbo dar. Y así como de lleva tilde del verbo dar, entonces Dios lleva tilde del verbo dar. No. La expresión de, voy a ponerlo por aquí, de, veremos que a veces lleva tilde y a veces no. Pero eso va a depender porque es una tilde diacrítica. Y entonces el de que lleva tilde es por el verbo dar, ¿cierto? Pero el de que no lleva tilde va a ser por preposición. Y a veces uno dice, no, pero si es lleva tilde porque es del verbo dar, entonces dio también lleva, ¿no? Pero no. ¿Por qué lleva esa tilde la expresión de? Porque la partícula de, la secuencia de, tiene más de un valor. Y eso le da la potestad, digamos, de utilizar esta llamada tilde diacrítica. En cambio, la expresión dio no tiene otro valor, solo tiene uno, que es flexión del verbo dar. No tiene otro valor, entonces no tiene derecho a tener tilde, porque no tiene otro valor. ¿Ok? Entonces, la tilde diacrítica, recordemos que es cuando una expresión tiene más de un valor. Si no tiene más de un valor, no tiene derecho a tener tilde diacrítica. ¿Ok? Tenemos acá también la palabra seis, tenemos la palabra fe, ti, pan, mes. Y si ven esta palabra guión, esta también tiene muchos adeptos para tildación, Hay mucha gente que coloca tilde a guión. ¿Por qué? Porque no parece un monosílabo. ¿Por qué? Porque es muy largo para ser un monosílabo. Si usted lo analiza, ¿qué va a tener? La G y la U. Es un dígrafo, ¿cierto? Margen silábico anterior. La N, margen silábico posterior. ¿Y qué le va a quedar en medio? La I y la O. O sea, el núcleo estructurado por vocal, vocal, que se van a unir y constituyen diptongo. Entonces, todo esto es una sola sílaba. Una sola sílaba. Y como la palabra guión solo tiene un solo valor, tampoco va a llevar tilde diacrítica. ¿Ok? Tengan cuidado. Esta palabra fe también yo le he visto tildada, esta fe, ¿no? Yo me digo, pero ¿por qué lleva tilde fe? Porque es la fe, señorita. Me dice, no, le digo, no lleva tilde, no lleva. ¿Por qué? Porque es un monosílabo y tiene un solo uso. Por eso no lleva ni tilde diacrítica ni tampoco ninguna otra. ¿Ok? Esta palabra truán tampoco parece muy pequeña, ¿no? Truán. Señorita, pero eso parece que tuviera dos sílabas. Vamos a ver, miren. TR, ¿ya? Margen silábico anterior. Voy a borrar un poquito esta línea que nos hemos ido hasta el otro lado. Ya, margen silábico anterior. Luego, N, margen silábico posterior. Y si se dan cuenta, la H, que está en medio de vocales, no interfiere con la formación de diptongo.
Entonces, si hacemos una transcripción fonológica, la H no existe como fonema, como valor fonológico. Entonces, no se considera. Ahí está. ¿Y qué es lo que tenemos? La U y la A. Vocal, vocal. Y aquí lo que vamos a tener es el núcleo, en este caso, un diptongo. Y en este caso, también una sola sílaba. ¿Ok? Entonces parece que fueran dos, pero en realidad no lo hay, porque la mayor fuerza de voz de la vocal abierta hace que la vocal cerrada se una en un diptongo. Si es que no tuviera la mayor fuerza de voz la vocal abierta, entonces ahí sí se separarían en dos sílabas. ¿Y cómo sería la palabra? Ah, ya, si la palabra regular es truán, entonces si la mayor fuerza de voz no estuviera en la A, sino en la U, sería truán. Es un truán. Y la palabra no tiene esa pronunciación. Es un truán, no. Es un truán, ¿no? Una persona despreciable, ¿no? Entonces es un truán. Entonces, a veces la pronunciación nos va a ayudar para identificar, ¿no? Si pertenecen a una misma sílaba las vocales o si se separan en dos y tenemos un hiato, por ejemplo. ¿Ok? Listo, ahora vamos a avanzar. Mira, vamos a ver un ratito el chat. ¿Saben que pueden escribir ahí cualquier cosa? Métesenos. Ajá, tilde. Va a llevar, claro que sí. Ujú. Vamos a encontrar el hiato acentual también. La tildación especial, ¿no? Está relacionada también con el hiato acentual, pero eso lo vamos a ver un momento antes, vamos a ver lo otro. Miren, vamos a ver la tildación diacrítica, que es la que estábamos hablando, y vamos a observar que la palabra él va a llevar tilde cuando funcione como pronombre, vamos a ver acá, pronombre personal. Él me habló de ti. Él, ¿cuándo es un pronombre? Cuando reemplaza a un nombre, ¿no? Pronombre. ¿Por qué se dice pronombre? Porque es una categoría gramatical que se usa cuando una expresión reemplaza a un nombre. Entonces yo digo, Pedro viajó a Chincha, ¿no? Entonces, de repente quiero seguir el relato y ya no voy a decir Pedro, 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 sino digo, él llegó temprano. Entonces, él reemplaza a Pedro. Ese es un pronombre. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos él como pronombre, va a llevar tilde. Caso que no lleva tilde es cuando funciona como determinante, como acompañante del sustantivo. ¿Ok? Miren, es diferente decir el niño viajó y que en reemplazo del niño prefiera decir él viajó. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo digo el niño viajó, la partícula él en el niño viajó es un actualizador del sustantivo niño. Lo actualiza, pues, de alguna manera en género, ¿no? Lo actualiza en número, lo acompaña, ¿no? Lo determina. En cambio, si no quiero decir el niño, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a utilizar? Un pronombre. Entonces digo, él, por el niño, él viajó. Entonces, tener en cuenta cuándo es que vamos a utilizar las diversas partículas. Si funciona como un determinante, como en este caso, ¿no? No va a llevar tilde. Pero si reemplaza al sustantivo, sí va a llevar tilde. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo estas funciones y categorías gramaticales más adelante, ¿no? En la siguiente semana, pero hay que tener en cuenta eso. La tilde diacrítica que me ayuda a diferenciar significados, a diferenciar usos de una misma partícula, de una misma secuencia, de una misma palabra, ¿ok? Entonces, él con tilde, pronombre, él sin tilde, determinante de sustantivo. ¿Listo? La palabra tú, de forma similar, cuando funcione como pronombre, pronombre personal, va a llevar tilde, como acá cuando dice tú tienes bicicleta, ¿no? Tú estás reemplazando a una persona, tú tienes bicicleta, tilde,
Y luego el tú, que dice acá, tu bicicleta es nueva. ¿Se dan cuenta? Este tú que no lleva tilde es un determinante. ¿Por qué? Porque está al lado de sustantivo. ¿Y qué cosa le está haciendo a la palabra sustantivo? Lo está acompañando, especificando, determinando. En este caso, ¿por qué le dicen determinante? Porque determina. Pero ¿cómo es eso que lo determina? Lo determina, si digo tu bicicleta, mi bicicleta, su bicicleta, lo está determinando en base a posesión. El determinante es eso, un actualizador que puede tener valores demostrativos, posesivos, cuantificadores, definidos, indefinidos, ¿no? Entonces, no lleva tilde cuando es ¿qué? Un determinante. ¿Ok? Entonces, él y tú van a llevar tilde cuando son pronombres. ¿Listo? Ahí es que vamos a estar viendo la tilde llamada esta diacrítica o especial. Otros monosílabos, por ejemplo, la palabra mi. La palabra mi va a llevar tilde cuando funcione como pronombre personal. Entonces, ya si usted recuerda, pues ahí tiene tres, ¿cierto? Él, tú, mi. ¿Cuándo van a llevar tilde? Cuando funcionen como pronombres. ¿Listo? El mi, que no funciona como pronombre, ¿cómo qué puede funcionar? Dice acá, determinante, ¿ya? Posesivo, ¿sí? Y también como sustantivo, que tiene que ver con la nota musical. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta tilde diacrítica nos va a evidenciar la función que va a cumplir esa partícula. La partícula sí, esa es la que tiene varios usos, ¿no? Por ejemplo, la partícula sí con tilde va a ser en estas circunstancias. Miren, pronombre personal, 1. Adverbio de afirmación, 2. Y sustantivo de aprobación, 3. ¿Se dan cuenta? Entonces van a existir estas secuencias que no solamente van a tener 2 valores, sino como el caso del sí, tiene 5 valores. 3 con tilde y 2 sin tilde. Entonces la tilde diacrítica nos permite establecer esta diferenciación. Entonces ya no tenemos que discriminar entre 5 significados, sino la tilde nos ayuda a discriminar entre 3 significados por un lado y 2 significados por otro lado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo es que sí lleva tilde? Decíamos aquí, cuando nos habla acerca de pronombre personal. Un niño debe amarse a sí mismo. Ese así generalmente va acompañado de este mismo. Se amó a sí mismo. Se lo dijo a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Adverbio de afirmación. La partícula sí generalmente va a ir delimitada por una coma. Generalmente. Porque dice sí, mañana viajaré. Sí, hoy lo haré. Sí, llegó contento. Entonces el adverbio de afirmación tiene esa particularidad, ¿no? Y en el caso de sustantivo, en el caso de sustantivo, que va a llevar tilde también, obviamente, como acá que dice, en el altar, Luis pronunció un sí muy débil. Entonces, llevará tilde cuando tiene valor de sustantivo. ¿Y cómo voy a darme cuenta yo que tiene valor de sustantivo? Si ustedes se dan cuenta de forma visual, esta partícula sí, no sé si logran ver que está bien abajito, sí, ¿no? Está acompañado de un determinante, un sí. Recordemos que los sustantivos, ¿no? Pueden estar acompañados de determinantes. Entonces, la palabra sí, como sustantivo, va a estar acompañado de un determinante, ¿no? Si yo digo, le dio, vamos a poner acá, vamos a ver acá, le dio el sí, sustantivo, ¿se dan cuenta? Le dio un sí, ¿se dan cuenta? Este de aquí acompaña al núcleo sustantivo y todo esto va a ser una FN, donde el núcleo de la FN es sí, que funciona como sustantivo, y va a estar acompañado de un determinante que lo que hace es actualizar a ese sí. ¿Ok?
Entonces, la palabra sí va a llevar tilde diacrítica en estas tres circunstancias: pronombre personal, adverbio de afirmación y sustantivo. ¿Ok? ¿Cuándo es que no va a llevar tilde? No va a llevar tilde cuando refiera a conjunción, ¿no? Si ustedes recuerdan, el sí condicional se utiliza en estas expresiones de circunstancial de condición, por ejemplo, ¿no? Si no entiende, pregunta. Y también cuando funciona como sustantivo específicamente de nota musical. Entonces, no es cualquier sustantivo de afirmación, sino es un sustantivo que hace referencia a la nota musical. ¿Ok? Lo mismo que sucede con el mi. Si ustedes se dan cuenta, miren, cuando funciona como nota musical, van a encontrar esta circunstancia. Tanto el mi, ¿ok? Como el sí no van a llevar tilde, no van a llevar tilde cuando hagan alusión a la nota musical. ¿Ok? Listo. A ver, avancemos, avancemos, avancemos. Ya estamos ahí, vamos, vamos avanzando. ¿Qué más tenemos en tildación diacrítica? Miren, otras expresiones. Por ejemplo, tenemos acá T, tenemos el T, el C y el D. ¿Cuándo es que van a llevar tilde? D va a llevar tilde cuando haga referencia a verbo, básicamente del verbo dar, porque no hay otro. D. De su mejor esfuerzo. Ahí va a llevar tilde. La partícula C va a llevar tilde cuando también haga alusión a verbo, pero en el caso de C puede ser de dos verbos. Verbo ser o puede ser verbo saber. Entonces van a haber circunstancias de flexiones verbales donde justo vamos a encontrar la partícula se, que hace alusión al verbo ser o que hace alusión al verbo saber. Y en esas circunstancias va a llevar tilde. Cuando dice acá, sé honesto. Cuando dice acá, no sé de saber, no sé tu nombre. En esas circunstancias va a llevar tilde. Entonces podrían vincularlo, ¿no? Que tanto la partícula D como la partícula C van a llevar tilde cuando hagan alusión a verbos. ¿Listo? Ya está. A ver. En los otros casos, si se dan cuenta, la partícula D y la partícula C no van a llevar tilde en los otros casos. ¿Cuáles son los otros casos? En el caso de la partícula D, no va a llevar tilde cuando haga alusión a la preposición o cuando se refiera a la letra D, ¿no? Coloca una D, entonces hace alusión a la letra llamada D. No va a llevar tilde en esas dos circunstancias. Y la partícula SE no va a llevar tilde cuando refiere a pronombre, ¿ok? Cuando refiere a pronombre. Se lo comió. Se peinó. Entonces, aquí vamos viendo ya una diferencia. La partícula T dice que va a llevar tilde cuando haga alusión a esa infusión que tomamos. Eso que viene en una bolsita. Bueno, en mis épocas no había bolsita, ¿no? Venía en una caja y se echaba en una tetera. Pero bueno, ahora viene en bolsita, pues, ¿no? Y entonces, cuando haga alusión a esa infusión, ¿no? Que suele venir en bolsita, sí va a llevar tilde. Por ejemplo, cuando dice el té verde, ¿no? Ahí hace alusión a esa infusión y va a llevar tilde. ¿Cuándo es que no va a llevar tilde? Cuando funcione como pronombre. ¿Ok? ¿Ok? O cuando se haga alusión a la letra T. Entonces, usted se da cuenta, acá hay otro vínculo. C y T. La partícula C y la partícula T no van a llevar tilde cuando refieran a pronombre. ¿Se dan cuenta? Cuando refieran a pronombre. Por eso es cuando usted ve los verbos con pronombres en forma de proclítico, no llevan tilde. O sea, cuando dice, ¿no? Mm, mm, se lo compró, por ejemplo, ¿no? Se lo dijo. Se no lleva tilde. Te lo diré. No lleva tilde. Entonces,
cuando van a ir acoplados a una raíz verbal en forma de proclítico, usted ha visto, no llevan tilde. Se lo diré, se lo compró, se lo dijo, no lleva tilde. Te lo compré, te lo diré, no lleva tilde. ¿Listo? Entonces ahí va encontrando usted ciertas similitudes que quizá le puedan ayudar a recordar de forma más certera esta llamada tilde diacrítica. ¿Ok? Más dilación diacrítica. Palabra más. Dice acá, adverbio, ¿cierto? El más va a llevar tilde cuando haga alusión al adverbio. El gato corre más lento, más rápido, salta más alto. Y ahí tenemos este adverbio que implica cantidad. ¿Cuándo es que también va a llevar tilde? Dice acá, cuando equivale al signo matemático. Es como, colócale un más por signo matemático. Va a llevar tilde. ¿Ok? ¿Y cuándo es que no va a llevar tilde? No va a llevar tilde cuando hace equivalente a una conjunción adversativa, básicamente pero, ¿no? Te lo dije, más no me escuchaste. Si usted se da cuenta, ¿no? Y lo logra identificar, este más es equivalente a un pero, siempre va a llevar una coma previa. Un punto y coma exagerando, pero generalmente una coma. Entonces, usted va a identificar este más porque tiene el valor equivalente a una conjunción adversativa como pero, y también porque va a llevar una coma, ¿no? Así como el pero lleva una coma antes, porque viene una explicación de tipo que involucra una contradicción, entonces el más también va a llevar esa coma igualito que el pero, ¿ok? Entonces, cuando tenga el valor de esa conjunción, entonces vamos a encontrar el más sin coma. ¿Listo? Aún. La palabra aún también va a utilizar esta llamada tilde diacrítica. ¿Mm? Aún, con tilde. Y tiene un valor, ¿cierto? Va a ser cuando equivale a una expresión que dice, vamos a ver si está por aquí, acá. La gloria aún no puede pronunciarse de manera como una palabra tónica ya como una palabra diptongo. El tónico y debe escribirse con tilde cuando sustituye a la palabra todavía. Acá está. Miren. El aún con tilde refiere a esta palabra todavía. Entonces, si yo lo puedo reemplazar por esta expresión todavía, va a llevar tilde. Dice aquí, aún no ha terminado de leer. ¿Qué quiere decir? Todavía no termina de leer. ¿Se da cuenta? Caso que esta expresión aún o aún pronto no lleve tilde, es cuando equivale, vamos a ver si está por aquí, dice, tiene valor concesivo en oraciones que emiten para expresar, aunque a pesar de, por lo tanto, inclusión conjuntiva, donde participio en adverbio como verbo preposicional. Ya está. Aún siendo enemigos, se respeta. Este aún sin tilde tiene un valor de tipo inclusivo, por eso se dice que podría ser incluso la palabra incluso. Siendo enemigos, se respetaba. ¿Mm? Dice acá, tiene valor inclusive. Este es valor de incluso, de tipo ponderativo. Y se utiliza con el sentido de hasta, que incluso, también. Aún, dice acá, aún dormida, incluso dormida, ¿no? Te recita los poemas de Vallejo. Entonces, cuando ese aún tenga justamente este valor inclusivo, ¿no? Expreso también, expreso hasta, es que no va a llevar tilde. ¿Ok? Ese tilde que utiliza esta expresión también se considera la llamada tilde diacrítica. ¿Listo? Pero ya estamos viendo que nos dicen que podría considerarse pues un hiato, ¿no? O podría considerarse un diptongo.
solo que nosotros solemos pronunciarlo de la misma manera, decimos aún, ¿no? Pero vemos que dependiendo de la mayor fuerza de voz y la tilde, pues tienen diferentes características, ¿ok? Pero igual lleva esa llamada tilde diacrítica, ¿ok? Vamos a ver qué más tenemos, ejercicios, Dios mío, muchos ejercicios. Interrogativos y exclamativos. Ajá, miren, habíamos dicho que justamente estas expresiones cómo, quién, cuándo, dónde, ¿no? ¿Qué? Hay circunstancias donde van a llevar tilde, ¿no? Y se van a diferenciar de otras circunstancias donde no van a llevar tilde. Entonces, vemos que tienen varios usos. De esos varios usos, dice la RAE que por lo menos en dos de ellos le vamos a colocar la tilde. ¿Cuándo es que le vamos a colocar la tilde a estas expresiones que, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto? Por ejemplo, cuando funcionen como, vamos a ponerle acá, interrogativos o cuando funcionen como exclamativos. Entonces, en estas dos circunstancias, en estos dos valores, es que nosotros le vamos a colocar la tilde. Entonces ya está bien. El qué, el quién, el cuál, el dónde, el cuándo, el cómo, el cuánto, ¿no? Van a llevar tilde cuando tengan valor interrogativo o cuando tengan valor exclamativo, como en estas circunstancias. ¿Ok? ¿Qué dice acá? ¿Cuánto le costó el libro? ¿No? ¿Cuánto le costó el libro? Tilde. Dime, ¿cuánto le costó el libro? Tilde, porque funciona como pregunta, ¿no? Aquí tenemos preguntas, dos preguntas. Y es decir, pronombre interrogativo. ¿Qué frío hace? Exclamación. Si supieras, ¿qué frío hace? Entonces, valor exclamativo. Eso es lo que nos están diciendo acá. Cuando tenga valor interrogativo o cuando tenga valor exclamativo, vamos a colocarle tilde diacrítica. Cualquier otro valor, no. Por ejemplo, el libro que leí es muy interesante. ¿Qué valor tendrá acá? Que leí. Veremos más adelante en oración compuesta subordinada que este que leí es una proposición subordinada adjetiva. Y esta proposición subordinada adjetiva tiene de encabezamiento un pronombre relativo. Entonces su función aquí de que leí es pronombre relativo. No es interrogativo, no es exclamativo, es un relativo y no lleva tilde. Moisés, quien es médico, es muy responsable. Esta expresión de aquí también es una proposición subordinada adjetiva. Y este quien también es un pronombre relativo. La manera como baila es contagiosa. Y esta expresión como también es un pronombre relativo. No lleva tilde. ¿Ok? Julia sabe algo. ¿Qué sabe? Que el libro, ¿cierto? Es interesante. Si usted se da cuenta, Julia es el sujeto, ¿cierto? Sabe es el verbo. Julia sabe algo. ¿Qué sabe? Que el libro es interesante. Ah, entonces este de aquí es un verbo transitivo. Y lo que viene, ¿qué va a ser? Objeto directo. Ese que el libro es interesante, ¿qué cosa es? Objeto directo. Y cuando la partícula que encabeza el objeto directo en una proposición, vamos a ver acá, proposición subordinada de tipo sustantiva, es que vamos a encontrar que cumple valor de una llamada conjunción
específicamente completiva. ¿Ok? Entonces, ahí es una conjunción. ¿Ok? Dalia es tan honesta como su padre. Tan como, ¿cierto? Ahí viene esta conjunción que involucra comparación. Tan como. Cuando el Papa lo dice, será verdad, dice que hay Papa, ¿no? Vamos a ver, todavía no he visto las noticias. Cuando el Papa lo dice, será verdad. Entonces, ese cuando tiene un encabezamiento que introduce circunstancial eh, temporal. Y entonces ahí funciona como una conjunción. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuándo es que vamos a colocarle la tilde? Cuando funciona como pronombre interrogativo o exclamativo. Cuando no le vamos a colocar tilde, cuando tenga cualquier otro valor, sea relativo o sea de conjunción. ¿Ok? Claro, sino que aquí ya se ven otros aspectos un poquito más complejos, como las oraciones compuestas que todavía no hemos visto, ¿no? Ya. ¿Qué más? Dios mío. Ya, hasta ahí llegamos y luego vienen las expresiones compuestas complejas. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos un ratito. Vamos a ver entonces algunos de sus ejercicios, ¿ya? No vamos a poder verlos todos, pero veremos algunos. Por ejemplo, podríamos ver tildación diacrítica. Vamos a ver si por aquí hay alguno más. No. Ya, vamos a ver entonces este de tildación diacrítica. Miren, aquí. Vamos a colocar todas las tildes que creamos convenientes. Ya, a ver, un minutito y luego vemos las expresiones complejas y con eso terminamos. ¿Ya? Entonces, hay un ratito, coloque las tildes que usted crea y lo resolvemos juntos rapidito. ¿Ya?
Listo, jóvenes, ahora vamos a colocar las tildes que están por ahí pendientes. Ya vi las noticias ya. Es un papa peruano, jóvenes. El papa que se ha elegido dicen que es un papa peruano, bueno, nacionalizado peruano, ¿no? Estadounidense, pero nacionalizado peruano. Imagínense, dice que 10 años ha trabajado en Chiclayo y en ese sentido se nacionaliza peruano. Así que este papa, digamos que podría considerarse hasta cierto punto peruano. A ver, vamos a colocar las tildes ahora. De ahí vemos más noticias, ahora qué. Coloque la tilde que determina la cantidad de tildes. Vamos a colocar las tildes. ¿De acá? Ok. A ver, palabras. Tenemos aquí, nos han puesto en negritas, miren. C, el, café, té, más, París, podría. Para mí es allá. Aquí está separado. Mi. Sí, vamos a ver. Dice que a mi abuelo lo conozco muy bien. Sé lo que le gusta. Esta palabra sé es del verbo saber. Por eso es que le vamos a colocar tilde. Sé lo que le gusta y lo que odia. Sé lo que sabe hacer bien, también de verbo. Entonces, tilde también parece otro sé. Y lo que no. A él le encanta el té. ¿Se dan cuenta? A él reemplaza al abuelo, pronombre, tilde para él. Le encanta el té, la bebida espirituosa, ¿no? Té, tilde, porque hace referencia a la infusión, pero odia el café. Café lleva tilde, ¿por qué? No porque sea monosílabo, lleva tilde porque es aguda. Ya está. Aguda y termina en vocal. Esa es la justificación para café. Le gusta, dice ahí, más cantar que bailar, ¿no? Le gusta más. Cantidad, adverbio, tilde. Cantar que bailar. Su sueño es conocer París. Tilde, ¿por qué? Porque es aguda y termina en S. Esa es la justificación para París. Podría, tilde. Esa es una justificación que todavía no hemos visto, pero es de hiato acentual. Podría, es grave, ¿cierto? Termina en vocal, no debería llevar, pero más allá de grave, lo que va a primar es que hay un hiato acentual. Podría seguir mencionando cosas, pero no terminaría jamás. Para mí, pronombre, tilde, para mí, aquí se ha pegado, ¿no? Este es debería ser separado. Para mí, es la mejor persona de todo el planeta. Sí, afirmación. Lo quiero muchísimo. ¿Se dan cuenta cuando este sí, adverbio de afirmación, está presente? Esta comita es la que vamos a encontrar recurrentemente. ¿Ok? Y lleva tilde, por supuesto, porque es adverbio de afirmación. ¿Listo? Segundo, dice, escribe la tilde en palabras que la requieran. Tenemos ahí una exclamación. ¡Qué alegría! ¿Qué? Pronombre exclamativo. Lleva tilde. Alegría. Hiato acentual. Esa es la justificación de alegría. El premio fue para... ¡Qué alegría! El premio fue para mí, por mi poesía. Mi pronombre, tilde. Mi poesía no lleva tilde porque es determinante de sustantivo poesía. ¿Ok? Tú y tu hermano, este primer tú lleva tilde porque es pronombre, está reemplazando a un nombre. Tú y tu hermano aún no saben que esto es para mí. Todavía, por eso lleva tilde, equivale a la expresión todavía. No saben que esto es para mi pronombre. Lleva tilde. Saúl, tilde por hiato acentual. Cuando vayas a la tienda, este es relativo, no lleva tilde. Cuando vayas a la tienda, di
Di que por favor te den arroz. Di que por favor te den arroz. Este que es una conjunción, por eso no lleva tilde. Él mantuvo su fe. El pronombre, tilde, mantuvo su fe, no lleva tilde. En sí, pronombre, en sí mismo. Y en su proyecto de investigación. Tilde, ¿por qué? Por aguda. Investigación. Todos los socios, aún los más conservadores, este aún es incluso los más conservadores, por eso es que no lleva tilde, los más tilde, proverbio de cantidad, conservadores, votaron a favor. ¿Listo? Entonces más o menos ahí tendríamos nuestros tildes en base a estos enunciados. Aquí le coloqué la respuesta, por si acaso no se ve bien lo que hemos hecho ahorita. Ahí está para que lo puedan cotejar. Y vamos a ver las palabras compuestas para efectos de tildación. Y vamos a ver acá. Empezamos. Cuando tenemos las expresiones complejas, ¿no? Compuestas. Vamos a tenerlas en circunstancias de palabras, ¿no? Sin guión, unidas en una sola estructura, como cuenta kilómetros, 26, espantapájaros. Vamos a tener palabras compuestas con guión como físico, químico, lógico, matemático, teórico, práctico. Vamos a tener las palabras terminadas en mente, los adverbios, hábilmente, cándidamente, tardíamente. Vamos a tener expresiones verbales como pronombres, ¿no? Clitizados a una raíz verbal, como duérmete, comunícase, véndeme. Y entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Dice, el más sencillo de los tres, este de acá, miren. Cuando las palabras están compuestas por guión. Este va a ser el más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque las palabras van a tener un tratamiento independiente. Entonces es como si fueran palabras sueltas, solo que están unidas por un guión para efectos de tildación. Entonces, si la palabra físico requiere tilde en base a las reglas que hemos revisado, le pone. Si químico lleva tilde, le pone. Entonces, estas palabras compuestas unidas por guión es una de las formas más simples de tildar palabras compuestas porque cada una se trabaja de forma independiente. ¿Listo? Por eso es que físico lleva tilde, si así lo requiere. Por eso es que químico lleva tilde, si así lo requiere. Lógico lleva tilde, si así lo requiere. Matemática lleva tilde, si así lo requiere. Igual para teórico, igual para práctico. Entonces, en este sentido, palabras compuestas por guión, lo mejor que les puede venir es una de estas. ¿Por qué? Porque cada palabra se trabaja de forma independiente, solo que están unidas por un guión. ¿Ok? Segunda secuencia, que también es sencilla, las terminadas en mente. Los adverbios se construyen, en algunos casos, con esta terminación mente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hemos tenido un adjetivo como hábil, cándida, tardía, al cual se le añade el sufijo mente. Y entonces nos da producto un adverbio, la construcción de un adverbio. ¿Ok? ¿Qué nos dice la regla de efectos de tildación? Que yo imagine que el mente no existe. Entonces yo me concentro en el adjetivo. Y si es que el adjetivo sí lleva tilde, le pongo. Y si es que el adjetivo no lleva tilde, no le pongo. ¿Listo? Entonces imagine usted que el mente no existe. No existe, no existe, no existe. Usted se concentra en la palabra hábil. Entonces dice, ¿hábil lleva tilde? Sí, porque sería grave, termina en L, pónganle la tilde. Cándida, cándida. Esdrújula, ¿lleva tilde? Sí, póngale la tilde. Tardía, tardía. ¿Lleva tilde por qué? Por hiato acentual. Mayor fuerza de voz en la I, al lado de una vocal abierta. Póngale la tilde. Entonces, en estos casos yo me concentro en el adjetivo. Si el adjetivo lleva, le ponemos. Si el adjetivo no lleva, no le ponemos. ¿Listo? Siguiente palabra, dice acá, construcción de palabras. Las formas personales, ¿cierto? De los pronombres litizados a la raíz verbal.
Sucede, tenemos acá el verbo duerme, comunica, vende, entre otros. Y a estas raíces verbales se le añaden pronombres. Te, se, lo, me, las. Y entonces nos dicen que, imaginemos que ya es una palabra nueva. Comunica, se, la. Entonces imagino que es una palabra nueva. Véndemelas. Entonces, imagino que ya es una palabra nueva. Y solamente verifico si es que les corresponde tilde o no. Véndemelas. Sobre esdrújula, claro que lleva. Comunícasela. Sobre esdrújula, claro que lleva. ¿Se dan cuenta? Duérmete. Esdrújula, claro que lleva. Generalmente las que tienen pronombres clitizados van a llevar tilde porque como se añaden secuencias, se van a considerar esdrújulas, sobre esdrújulas. Por ahí alguno que otro caso que sean verbos pequeñitos no van a llevar. Pero generalmente sí. Entonces usted imagina solamente que es una palabra nueva. Se olvida del pronombre como forma independiente y lo trabaja como si ya fuese una palabra completa, nueva. Y lo somete a las reglas. Listo. Y el tercer caso, que suele ser un poquito más detalloso que los otros, es esta de acá. Palabra compuesta sin guión. Ya. Este es un poquito más tedioso. Ya, listo. ¿Qué sucede? Si usted se da cuenta, hay dos palabras. Cuenta y kilómetros. 26. Espanta pájaros. Entonces son dos palabras unidas en una sola estructura. No tienen guión, ¿cierto? No son pronombres clitizados, no tienen terminación mente, sino son como dos raíces, o incluso podrían tener más raíces, pero digamos que dos, ¿no? Para guiarnos ahí, dos. ¿Qué sucede? ¿Qué me dice la RAE respecto a eso? ¿Qué hago para efectos de tildación? Porque yo veo raíz por acá, raíz por aquí. ¿A cuál le hago caso? La RAE me dice que siempre vamos a tener en cuenta la sílaba tónica de la última raíz. Esa es la que vamos a tener en cuenta, ¿ok? La sílaba tónica, la mayor fuerza de voz de la última raíz. Listo. Ah, entonces, imagino que la otra raíz, pues, como que no está. Eso mismo. Y entonces, ¿qué sucede? Ah, ya, pues, si kilómetros lleva tilde, le pongo. Ya está. Si 6 lleva tilde, le pongo. Ah, pero 6 no lleva. Correcto. Si yo tengo la palabra 6 así solita, 6 no lleva. ¿Por qué? Porque 6 ahí es un monosílabo. Una sola sílaba, ¿se dan cuenta? 6. Pero como acá ya tiene más sílabas, 20, ¿cierto? 26. Entonces ya no es un monosílabo. Ah, pero como la sílaba tónica se contabiliza, se mantiene de esa última raíz, entonces voy a decir que es una palabra aguda, ¿cierto? Y ahí ya le puedo colocar la tilde, ¿se dan cuenta? Espantapájaros, me concentro en la última, pájaros, lleva tilde por esdrújula, lo mantengo. ¿Listo? Entonces, estas palabras compuestas sin guión, hay que tener en cuenta la sílaba tónica de la última raíz. En base a ello es que vamos a mantener la tilde o vamos a ver si es que le correspondería tilde. ¿Listo? Entonces, estas van a ser las formas de acentuación gráfica para estas expresiones complejas o que le llaman también palabras compuestas, ¿no? Sin guión, con terminación mente o verbos con pronombres clitizados. Cualquiera de estas expresiones serán pues complejas o palabras denominadas compuestas. ¿Ok? A ver, vamos a ver si hay alguna otra. Vamos a ver alguna otra por acá. Bueno, cuando hablamos de también las expresiones extranjeras o extranjerismos, vamos a tener en cuenta que en muchas circunstancias la RAE ya las ha adaptado. Como por ejemplo acá, la expresión cruda es croissant, ¿cierto? Si yo lo escribo en español, croissant, lo pronunciaría croissant. Pero esa es una escritura del francés, solo que no suena en francés croissant, sino el valor sonoro que se le da en francés es, digamos, algo así como croissant, ¿no? Entonces no es croissant, o sea, no suena croissant.
En francés no suena croissant, es como croissant. Entonces, el español, la RAE, lo adapta en base a características del español. Y entonces vamos a encontrar que van a haber palabras que la RAE ya ha adaptado, ¿no? Entonces, ya no vamos a escribir croissant, ni vamos a pronunciar ni leerlo croissant, sino se va a escribir croissant y se va a poder pronunciar croissant. Si uno conociera la lengua originaria, de repente podría decir croissant, pero en realidad bastaría con esta adaptación que le da la RAE, croissant. Requiem, ¿no? En latín, lengua muerta, bueno, la RAE lo adapta de forma similar y le pone también requiem. Acá tenemos en francés, boulevard, ya no se va a escribir boulevard, ¿no? Sino lo adapta y le coloca boulevard como español. Es como castellanizándolo, como adaptándolo, se le dice. Bonsai, ¿cierto? En algunos va a tener escritura muy similar, ¿ah? Idéntica. Ujú. Bypass, como en inglés, pero ya no se va a escribir SS porque en español no hay SS, por ejemplo, ¿no? Y la tendencia tampoco es con Y. Ah, entonces va a ser bypass. Espagueti, ¿se dan cuenta? Esta secuencia GH no hay en español. Esta secuencia TT no hay en español. Entonces la RAE tiene que adaptarlo a secuencias que sí hay en español, como espagueti. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros vemos que la RAE ya lo ha adaptado, entonces ahí ya es susceptible de que le coloquemos tilde, como acá que le ha puesto tilde croissant, porque le tocaría requiem, ¿no? Boulevard no lleva por ser aguda, bonsai lleva aquí, bypass lleva acá por aguda, espagueti no lleva por grave. Entonces, cuando ya la RAE lo adapta, entonces ahí recién corresponde colocar o no colocar la tilde según las reglas, solo cuando la adapta. ¿Y yo cómo voy a dar cuenta cuando la RAE yo lo adaptó? Porque cuando tenemos un texto, ¿no? Las expresiones extranjeras van a ir así como está esto. Miren, si ustedes se dan cuenta, están en cursivas. Y cuando se adapta, ya están en redondas. ¿Mm? Otro, cuando está en extranjerismo, también se le puede colocar comillas. Y entonces, cuando ya no se colocan las comillas, entonces ya están adaptados. ¿Ok? Entonces hay diversas circunstancias para identificar, ¿no? Pero básicamente suelen ser esas dos. ¿Listo? Yo creo que ahí nos vamos a quedar. Bien, jóvenes, era lo que teníamos que ver. No vamos a llegar a hacer tantos ejercicios. Así es, vamos a ver qué hora es. Vamos a ver qué hora es, qué hora es, qué hora es. Ah, sí, tenemos unos minutitos ya. Podemos colocar acá algunas tildes. Y vamos a ver aquí. Tenemos algunos ejercicios, por ejemplo, nos han dado las expresiones como Alzheimer, Parkinson, ¿no? Y nos dicen que son males neurodegenerativos. Entonces aquí hay unas expresiones claves. Alzheimer, Parkinson. Neurodegenerativos. No lleva por ser grave. Entonces vamos a ir colocando cada uno de ellos, ¿ok? Alzheimer. Si se dan cuenta, Alzheimer. Listo. Entonces, Alzheimer, sílaba tónica, termina en R, ¿cierto? Debería llevar tilde. Vamos a ponerle aquí en la E, porque es un diptongo. Parkinson, sílaba tónica. Parkinson, aquí, porque no es Parkinson ni es Parkinson. Parkinson. Esdrújula, tilde. ¿Listo? Entonces, cuando las palabras, como ustedes se dan cuenta, ya están adaptadas y están de la misma manera que las otras palabras del español, ¿se dan cuenta? Aquí las palabras del español están en redondas, así se le llama, regular, en redondas. Entonces, la palabra Alzheimer también está en redondas. La palabra Parkinson también está en redondas. ¿Cómo es que yo me doy cuenta que todavía no están adaptadas? Cuando en vez de estar igual que todas las otras palabras del enunciado, se encuentran diferenciados. ¿Cómo? En cursivas o entrecomillados. Entonces, cuando están en cursivas o entrecomillados, ahí yo no puedo tocar a la palabra. ¿Por qué? Porque está como un extranjerismo. En cambio, acá yo veo que todas las palabras están iguales, en redonditas, así se le llama.
Entonces, ahí sí puedo someterla a reglas de tildación. ¿Ok? ¿Qué otras palabras tenemos? Ahora vamos a ver acá. Dice, según el cuenta kilómetros, apenas habíamos recorrido 21 kilómetros. Acá hay algunas expresiones, miren. Cuenta kilómetros, que deberían llevar tilde cuenta kilómetros. Habíamos recorrido 21 kilómetros. A ver, dice, si se dan cuenta, cuenta kilómetros, hay dos raíces, cuenta y kilómetros, ¿cierto? ¿Qué me dice la RAE cuando tengo una palabra compuesta con dos raíces? Me concentro en la sílaba tónica de la última palabra. Ya. Kilómetros. Aquí está la sílaba tónica. Y como es una expresión esdrújula, entonces le voy a colocar la tilde. Ya está. Listo. Habíamos. Aquí lleva un hiato acentual. Y el hiato acentual, ya saben que no le hace caso a nada, le colocamos la tilde. 21 es 21. Entonces, sílaba tónica, al final, tilde, porque termina en N. 21, acá. Ahí va la tilde. Kilómetros. Acá hay esta palabra, ¿no? Kilómetros. Esdrújula, tilde para kilómetros. ¿Ok? Tu carácter, acá, carácter, si se dan cuenta es grave que termina en R, por eso lleva carácter, es tan, dice ahí, es tan sui generis, generis, esdrújula, que nunca sé del verbo saber, tilde, diacrítica, nunca sé del verbo saber cómo, pronombre, dirigirme a ti. ¿Listo? Este ti no lleva tilde, nunca lleva tilde, por si acaso. El que piensa siempre en sí mismo, olvidándose de los demás, es un egoísta. El que piensa, él, ¿cierto? El que piensa. Ya no es el de él, no, es el que piensa, ¿ok? Siempre en sí, aquí está pronombre. En sí mismo pronombre, olvidándose, esdrújula, de los demás, aguda, es un egoísta, hiato acentual. ¿Listo? Dice ahí que más, no lograremos nada enfureciéndonos, tilde, esdrújula, inútil, olvidémonos del mente, inútil, sílaba tónica, termina en L, tilde, y lanzándonos, esdrújula, contra el pronombre, ¿listo? Aunque mañana fuera el día final, día, tilde, yo plantaría, hiato acentual, manzanos en el día, tilde día, de hoy. ¿Listo? Luego dice el zoológico, esdrújula, no tenía, hiato acentual, un puercoespín, uy, acá está la tilde, aguda, Norteamérica, no lleva tilde, de 16 años. Y es de 16, compuesta, aguda, termina en S, tilde en la E. Y por último dice Aida, tilde por hiato acentual, los 100 pies, recuerden, palabra compuesta, me concentro en la última raíz, sílaba tónica, pies, sería aguda, S, domésticos, esdrújula, se alimentan típica, olvídense del mente, típica, ahí está tilde, típicamente de insectos. ¿Listo? Bien, jóvenes, hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver qué hora, Dios mío, ya nos pasamos la hora, no, estamos clock.
Vamos a colocarle aquí sus claves para que puedan revisarlo cuando tengan un tiempito. Lo voy a copiar por si acaso y lo voy a colocar aquí en su chat para que lo tengan. ¿Listo? Entonces lo resuelven con calma, en base a lo que hemos visto, las reglas, las normas, más o menos. Tienen alguna consulta, igual lo vamos viendo. Incluso lo vemos la siguiente semana. ¿Tienen alguna duda más? ¿Ok? Uy, empezaba mi cámara apagada. Lo siento, joven. Listo. Muy bien, jóvenes. Voy a colocarlo aquí chiquitito. Ay, no, no se puede. Ya. Vamos a colocarlo acá. Listo, jóvenes. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Cuídense mucho.